Tiempos de avivamiento. Te enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Es bueno, Él me maravilla, es en la mañana y por la noche, Él me maravilla, y en la mañana y por la noche, Él me maravilla, y en la mañana y por la noche, Él me maravilla, y en la mañana y por la noche, Él me maravilla.
Esta mañana vamos a aprender a tener confianza en Dios, en las diversas pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Cuántos han pasado pruebas? ¿Cuántos han pasado momentos difíciles? ¿Cuántos estarán pasando esta mañana? Situaciones de tribulación, pruebas. ¿Y sabes qué? El Señor permite, no es que Él envía, Él permite las pruebas en nuestras vidas para hacernos crecer espiritualmente, para que nosotros tengamos confianza en Dios, para que nosotros no dependamos de nuestras propias fuerzas. Antes de venir a Cristo, todos nosotros dependíamos de nuestras fuerzas. Nosotros dependíamos y teníamos autosuficiencia. Buscábamos logros propios. Nosotros hacíamos eso y muchas de las veces fracasábamos y sufrimos mucho a causa de nuestras propias obras. Iglesia, esta mañana es muy importante que escuches la voz del Espíritu Santo revelándote en lo que tú debes hacer en tiempos de prueba, lo que Dios te aconseja esta mañana para que tú salgas victorioso cuando vengan las diversas pruebas. ¿Por qué dice diversas pruebas? Porque Dios va a permitir, no es que Él va a enviar, que tú seas probado en varias áreas de tu vida sentimental, en tu vida en la familia, también en la economía. Vas a ser probado también en el servicio a Dios. Cuando estamos sirviéndole, también somos probados. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere darte crecimiento espiritual. El Señor quiere que tú pongas tu confianza en Él. Él es el autor de toda provisión. Él es el que nos da la provisión. Y esto es lo que estamos aprendiendo en nuestra vida cristiana. Cuando llegamos a Cristo, nosotros comenzamos un nuevo sistema de vida. Y yo quiero contarles algo, un pequeño testimonio. Cuando estábamos sin el Señor, hacíamos cosas por alcanzar nuestros logros. Y a veces pisoteando la gente que estaba a nuestro alrededor. Si teníamos una empresa, si teníamos un trabajo, maltratábamos a los empleados. Teníamos ambiciones de más cosas. Y escuché acerca de un hombre que tenía propiedades. Tenía muchas propiedades, pero él quería más. Porque siempre nuestros ojos, antes de venir al Señor, estaban fijos en las cosas materiales, no en las espirituales. Así es que este hombre se fue donde un hacendado que tenía gran cantidad de terreno y le dijo: yo quiero que usted me venda más. El hombre le dijo: ¿qué cantidad? Bueno, yo quiero bastante, yo tengo dinero para darle, quiero más. Entonces otro hacendado le dijo: bien, vamos a hacer una cosa. Usted va a correr desde aquí hasta donde avance a llegar. Todo eso le voy a vender. Pero la condición es que usted regrese antes del anochecer y así podemos venderle lo que usted ha alcanzado corriendo. Entonces el hombre dijo: está bien. Se le abrieron los ojos de la codicia. Está bien, yo lo voy a hacer. Y comenzó a correr. Y corrió y corrió. Mientras más corría, más ambición le venía. Más, de lograr más, más. Y luego, cuando ya estaba a bastante distancia, se acordó de la condición y comenzó entonces a pensar en el regreso. Pero había corrido tanto que el regreso le comenzó a ser bien pesado, bien difícil, porque ya su corazón estaba cansado por la carrera que había pegado. Así es que comenzó a correr de regreso, pero muy cansado. Ya llegó casi gateando al lugar, pero el momento que llegó al lugar, un paro cardíaco y quedó muerto ahí. ¿Y qué sucedió?
que sus empleados cavaron la fosa 2 metros de largo por 1 de ancho. Ese es el terreno que alcanzó este hombre por la avaricia de las cosas materiales. 2 metros de largo por 1 de ancho. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vivimos aferrándonos a las cosas materiales. A veces nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que aquellos que venimos a Cristo debemos vivir en el Espíritu, en las cosas espirituales. Y Él, en su gracia, por medio de Cristo, nos va a otorgar todo lo que necesitamos. Mira lo que dice la palabra del Señor, del sistema de vida de una persona que está por sus propios logros. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahora, escucha, iglesia, el Señor no está maldiciendo, está diciendo que el hombre que confía en su propio brazo y su propia fuerza no es bendito, sino está en maldición. Aquel que confía en las obras que puede hacer, que puede realizar, y se aparta de Dios y trata de hacer a su manera, ya no está en bendición. Y dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Porque dice la palabra que una persona que confía en sus propios logros no va a alcanzar cosas, ni siquiera verá cuando viene el bien. Y yo voy a decirte, tomando parte de la historia que acabé de contar, muchas de las veces nosotros nos damos a trabajar y a trabajar y a trabajar y estar muy ansiosos, muy afanados, y dejamos las cosas importantes de nuestra vida. Dejamos de ver a nuestros hijos, dejamos de tener unidad en nuestras casas, dejamos de vivir una vida de gozo, de paz. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a lograr algo en el sistema del mundo. Esa era nuestra meta antes, pero cuando venimos al Señor las cosas cambian totalmente, y la palabra de Dios nos lleva a recibir el favor de Dios por medio de Cristo cuando ya estamos viviendo por la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, vamos a ver lo que dice la palabra. Porque por gracia, por el favor de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está. Cuando nosotros aún le servimos al Señor, pensando que estamos haciendo algo para ser recompensados, nos equivocamos. Si Dios nos recibe, lo que hacemos es por medio de Jesús, que Él alcanzó gracia para nosotros en la cruz. Quiere decir, Él alcanzó favor de Dios para nosotros en la cruz. Cuando nosotros comenzamos a querer vivir como antes, aferrándonos a nuestro sistema anterior de vida, aferrándonos a la forma de lograr algo, de alcanzar algo, y aún alcanzar, yo te digo, un lugar, ser reconocido, entonces van a venir pruebas. Dios va a permitir pruebas. Dios permitió pruebas en la vida de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Dios permitió pruebas en la vida de Job en todas las áreas. Él le probó con su familia, Él le probó en su salud, Él le probó en su economía. ¿Y qué es lo que halló? Que Job le creyó a Dios, confió en Dios y esperó hasta que Dios le restauró totalmente de nuevo. Entonces, Dios está por restaurarnos, Dios está para sacarnos de las diversas pruebas, si Él lo permite. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Quiero decirte que esta mañana voy a hablar pausadamente para que tú entiendas por qué las pruebas y cómo
salir victorioso de las diversas pruebas. Entonces vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora aquí dice, tened por sumo gozo. ¿Quién puede gozarse cuando está pasando una prueba? Yo creo que nadie. Pero la palabra de Dios está hablando en base a que Dios a través de esas diversas pruebas nos hace crecer en fe, nos hace crecer espiritualmente, nos madura, porque hay cosas en nuestra vida que están impidiendo ese crecimiento. Hay cosas que nosotros trajimos de nuestra vida anterior y que están adheridas a nosotros, patrones de vida anterior. Por ejemplo, el resentimiento. Cuando no perdonamos, no podemos recibir las bendiciones de Dios y a veces nos aferramos a no perdonar y no queremos perdonar y escuchamos el consejo de Dios y no queremos perdonar porque creemos que tenemos razón, ponemos nuestras propias razones. Entonces, ¿qué hace el Señor para arrancarnos esa falta de perdón? El Señor va a permitir una prueba. ¿Por qué? Porque ya tú al oírle a Dios no quisiste obedecerle, no quisiste someterte a lo que Él te está enseñando para tu propio bien. Entonces, ¿qué hace el Señor? Permite una prueba. Y es a través de esa prueba que Él va a hacer que tú seas quebrantado, que tú te humilles y obedezcas por tu propio bien. Por eso es que el apóstol Santiago está diciendo en esta palabra, está diciendo Santiago que nosotros debemos tener sumo gozo, alegría. ¿Por qué? Porque en las pruebas somos madurados y crecemos espiritualmente. Vamos a darle un aplauso al Señor, pero con todo el corazón. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba, ahora, ¿qué es la palabra prueba? Tú has escuchado, te voy a dar una prueba, ¿para qué? ¿Para qué te toman una prueba? ¿Por qué te toman un examen? Una prueba o un examen, es que Dios está examinando lo que realmente hay en tu corazón. Porque la palabra dice que nuestro corazón es muy engañoso. Por ejemplo, si tenemos orgullo, a veces no reconocemos que tenemos orgullo. No reconocemos que tenemos algo que a Dios no le agrada. Entonces Dios a través de las pruebas nos examina. A ver qué hay en el corazón, qué hace la persona cuando viene una prueba a su vida, cómo reacciona, qué es lo que hace. ¿Aplica los consejos de Dios o se queda ahí, tal vez se queda ahí detenido con mal carácter, quejándose, hablando maldiciones? Entonces, dice aquí la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. ¿Qué es la palabra paciencia? La palabra paciencia es la virtud de mantener la calma ante las adversidades y los momentos de necesidad. ¿Qué es la paciencia? Es la virtud que nos hace tener calma en medio de las adversidades y de los tiempos de situaciones difíciles. Dios quiere que tengamos calma. ¿Sabes por qué? Porque Él va a arreglar el problema. Pero muchas de las veces nosotros comenzamos a hacer cosas apresuradamente queriendo arreglar el asunto rápido. Como yo he dado testimonio en mi vida pasada, cuando yo estuve ya muy endeudada, ¿qué hacía? No buscaba esperar en Dios porque todavía no lo conocía, todavía yo no tenía la vida en Cristo. Entonces lo que hacía era buscar más personas que me presten dinero. Y tapaba un hueco y abría otro. Y me iba hundiendo más y más en la deuda. Todavía algunos que están en el Señor están haciendo eso. Viene un tiempo de adversidad, de tribulación y quieren arreglar de su propia fuerza. Y ¿sabes qué? Mientras más trates de arreglar, más tiempo se va a durar la prueba en tu vida. Mientras más te demores en reconocerle a Dios y esperar que Él arregle el problema, más tiempo va a durar el problema. Tú mismo has visto, por ejemplo, la palabra dice, no se ponga el sol
en tu enojo, cuando tú te enojas, no dejes que pase un día. Reconcíliate enseguida. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de parejas, de matrimonios? Se enojan y pasan 3, 4 días conociendo que la palabra dice, no permitas que pase un solo día, reconcíliate pronto. ¿Y qué es lo que sucede? Mientras más enojado estás, mientras más pasan los días, más se enfría tu amor por la pareja. Y luego comienzan a hablar hasta de divorcio. Entonces estamos viendo que el Señor, a través de las pruebas, Él nos comienza a dar paciencia, nos comienza a producir paciencia. Esas pruebas producen paciencia. Miren el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué va a ser la paciencia? Su obra completa en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es? Otra definición de paciencia es tener perseverancia y no rendirse ante la presión. El resultado de esta cualidad es la paz interior. ¿Qué sacas tú si en la prueba comienzas a desesperarte? Hay mucha gente que se apresura, toma y hace cosas que pueden estarle sacando de la voluntad de Dios. Comienzan a hacer cosas como vender su carro rápidamente, quiero salir de este problema. ¿La voluntad de Dios sería esa? ¿No supiste esperar con paciencia que Dios te dé dirección? Y muchos han caído en algunas situaciones más difíciles, han perdido cosas. ¿Por qué? Porque se han apresurado a arreglar las cosas a su manera. Iglesia, nosotros ya somos propiedad de Cristo. Y cuando somos propiedad del Señor, cuando somos propiedad de Él nos otorga gracia. Él nos otorga gracia en los momentos en que estamos pasando alguna situación. Su favor está por nosotros. Pero miren, el peligro de la impaciencia, como dije hace un momento, es salirnos de la voluntad de Dios y de sus bendiciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ya dice que nosotros debemos desarrollar paciencia, que es la virtud para saber esperar que Dios solucione el problema. Pero también dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, quiere decir, no sabe qué hacer, está ahí quieto esperando que Dios le dé dirección, pídele sabiduría, pídele revelación a Dios. Dice, pida la sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor, vamos a saber, todo vamos a conocer. ¿Sabes? Creo que lo que más le agrada al Señor es que tú le pidas sabiduría, porque hoy día vamos a ver cómo la sabiduría nos trae muchas bendiciones. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad, oirán bien, es la capacidad de usar el consejo de Dios. La capacidad de usar el consejo de Dios. Tú sabes bien que cuando hay una situación de contienda en tu casa, el Señor te llamó a ser un hombre pacífico. Quiere decir que tú tienes que tomar esa decisión de poner en paz a los miembros de tu casa. Sabiduría, eso es sabiduría. Mira, el Señor abomina al intrigante, quiere decir al que más fuego prende. Hay gente que se dedica a eso. Si ya comenzó una contienda en tu casa, tú tienes que ser un pacificador. Pero si tú eres una persona que mete intriga, más cizaña, comienzas a hablar al uno contra el otro y les pones contra, eres una persona que la Biblia dice que eres necio. Pero un hombre sabio, una persona sabia, es la que tiene capacidad de usar el consejo de Dios y aplicarlo en su vida cotidiana. Esa es una persona sabia.
Para todas las áreas de nuestra vida Dios tiene consejo. Dile al que está a tu lado, para todas las áreas de nuestra vida Dios tiene su sabio consejo, su palabra. Escuche, iglesia, y con la sabiduría de Dios nosotros vamos en la dirección correcta. Alcanzamos las victorias que Cristo preparó para nosotros, con esa sabiduría. Y vamos a ver esta mañana los beneficios de la sabiduría. La primera cosa, Proverbios 3, versículos 5 y 6, que dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que está diciendo la palabra, confía plenamente en Dios. Voy a repetir un pequeño testimonio, una pequeña enseñanza que di el día miércoles acerca de la confianza, acerca de la fe en Dios, porque yo sé que no todos vinieron el miércoles. Y esto es de un hombre de un alpinista que escalaba montañas. Este hombre fue y escaló una montaña él solo, quería llegar a la cima él solo y lo logró. Pero sabemos que cuando hay lugares donde hay nieve, la noche se vuelve más fría. Así es que él comenzó a descender antes de que anocheciera, pero le cogió la noche. Y comenzó entonces él en la oscuridad, sin rumbo, a caer de la montaña, solo amarrado, aferrado a la soga que él había atado. Y estando ahí a ciegas, sin ver nada, comenzó a pedirle ayuda a Dios porque estaba cayendo de una manera violenta, pero agarrado de la soga. Y le comenzó a decir, Señor, sálvame. Entonces el Señor le dijo, suéltate de la soga. Y el hombre no hizo caso, se aferró más a la soga. Y la segunda vez que le dijo, Señor, sálvame, el Señor le dijo, suéltate de la soga. ¿Y sabes lo que sucedió? Que el hombre murió congelado, aferrado a la soga. Cuando llegaron las personas al día siguiente para rescatarle, le encontraron a 1 metro de altura, aferrado a la soga. El Señor le había estado diciendo, suéltate, ya llegaste. Si él se soltaba de la soga, él podía guarecerse del frío y no moría congelado. Pero él no hizo caso a la voz de Dios, porque a veces nos aferramos a nuestras propias obras, porque preferimos hacer las cosas a la manera de antes y no bajo la gracia de Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces sucede que nosotros debemos tener nuestra confianza absoluta en el Señor, absoluta confianza en que Dios me va a sacar de la dificultad. Y dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en los momentos que estás pasando alguna situación. Piensa, medita en Dios en ese momento. Dios mío, ¿cómo puedo salir de esto? Y ora pidiéndole sabiduría. ¿Sabes que Él te va a dar revelación para salir victorioso de esa prueba? Y vas a salir con bendición, aún más bendecido. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo voy a decirles que esta sabiduría es mucho más que tener cualquier tesoro del mundo. Vamos a Proverbios 3:13 al 15. Dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.
más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Una persona con sabiduría es un buen administrador de las cosas, del dinero. Una persona con sabiduría puede educar a sus hijos. Una persona con sabiduría puede triunfar en sus estudios. Una persona con sabiduría puede mantener relaciones de amistad con otros. Una persona con sabiduría puede alcanzar sus metas. Así es que más que cualquier tesoro, ¿de qué le sirvió a ese hombre correr tanto? ¿De qué le sirvió a ese hombre llegar a tanta distancia si cuando regresó le falló el corazón y murió? Y todos sus bienes se quedó con otros y él solamente recibió un chiquito terreno para su ataúd. Entonces yo quiero decirte esta mañana, busca la sabiduría. Y hay un gobernante que llegó a gobernar Israel, el rey Salomón, que le pidió al Señor sabiduría. Este es un hombre que cuando llegó al reinado, después de que su padre fue un hombre ungido, imagínate tanta unción que tuvo el rey David, y luego viene su hijo, yo creo que él pensó y dijo, bueno, y ahora, mi padre tuvo mucha fama, mi padre tuvo mucho renombre de ser un hombre, un adorador, de ser un cantor, porque él es el que compuso los salmos, cánticos a Dios, y ahora ¿yo qué hago? Me veo con un pueblo inmenso, ¿cómo voy a gobernar este pueblo? Y el Señor se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y el rey Salomón, muy sabio, le dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo tan grande. Y a Dios le agradó eso. Y Dios le dijo, tú me pediste sabiduría, no me pediste que te librara de los enemigos, no me pediste otras cosas materiales, pero yo te voy a añadir a la sabiduría riquezas y honra. Ahí está. Escucha, ¿cómo Dios puede darte a ti riquezas y hacerte un hombre honorable si tú tal vez sin sabiduría eres contencioso, resentido, tú no sabes administrar el dinero, gastas más de lo que ganas y Dios no va a poner nada en tus manos? ¿Por qué? Porque no tienes sabiduría. Entonces, lo que más quiere Dios es que tú le pidas sabiduría, y dice en su palabra, acabamos de leer en Santiago, que abundantemente te dará y sin reproche, porque Él quiere que tú seas un hombre y una mujer sabios, porque Él te va a otorgar lo que preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, ya tuvo preparado grandes cosas para tu vida, pero Él las va a hacer siempre y cuando tú tengas sabiduría y apliques los consejos de Él, su palabra, en tu vida cotidiana. ¿Estás escuchando? Hay muchas personas que llegan al Señor y de lo que tú estás haciendo hoy va a venir tu futuro. Por ejemplo, hay personas que jamás le presentan una ofrenda al Señor, especialmente los jóvenes. Dicen, bueno, es que yo no trabajo. Pero sí, a veces tú recibes de tu papá, que tu papá te da para que vayas a la universidad o vayas al colegio. Pero no te da la gana de presentar una ofrenda a Dios, porque crees que tienes razón. Y ¿sabes qué? Tú estás ya preparando tu propio destino, tu propio futuro. ¿Por qué? Porque el futuro que te espera va a ser de pobreza. Nunca presentaste algo al Señor. Y te digo con todo mi corazón que los jóvenes siempre están poniendo sus propias motivaciones erradas ante Dios con el fin de no aplicar los consejos de Dios a su vida. ¿Qué tal? ¿Qué pasó con la iglesia que está tan calladita? Dale un aplauso al Señor porque te está exhortando.
Vista bien, vista formal, vista en Cravats. Ropa para caballeros que quieren vestir elegante. Avenida Remigio Crespo 108 y Avenida Solano. Teléfonos 281-2555, 094-2241-58. Cravats, más que un hombre elegante. Extiende tus brazos de amor. Centro de Oración para las Naciones le invita a un tiempo en la presencia del Señor, Noche de Milagros, todos los miércoles a partir de las 19:30, en el local de la iglesia ubicado en la avenida 10 de agosto y Ricardo Muñoz Dávila, con la pastora Betty Cardoso. Está cordialmente invitado. Extiende tus brazos de amor. Trame Austral, Oficina de Trámites, Aduanas, Representaciones, Nacionalización de maquinaria, prendas de vestir, calzado, etc. Contamos con logística de transporte a nivel nacional e internacional. Trame Austral está ubicado en Jaime Roldós 480 y Huayna Cápac. Edificio El Consorcio, sexto piso, oficina 604. Contáctenos 286-2318. ¿Sabes, iglesia, que cuando una parte de aquí del libro de sabiduría, aquí mismo en el capítulo 3, versículo 11 dice: no menosprecies, hijo mío, la disciplina y la corrección del Señor, porque Jehová al que ama corrige, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Por qué nos corrige el Señor, siendo un Dios tan bueno y tan maravilloso? Precisamente por su bondad, porque quiere que nosotros estemos bien. Porque al corregirnos nos endereza. Escucha, iglesia, no menosprecies cuando el Señor te corrija. Él quiere el bien para ti. A veces nos enojamos más cuando el Señor nos corrige. Y a veces le damos la espalda a la corrección de Dios. Y nos vamos dejando la corrección ahí sin tomar en cuenta. ¿Sabes qué? No te vas a librar del problema. ¿Por qué? Así te vayas a donde vayas, el problema está en ti. Hasta que tú reconozcas que Dios te está corrigiendo por tu propio bien. Para hacerte bien, para enderezar tu senda. Tú tienes que reconocerle en tus sendas porque Él va a enderezarlas. ¿Estás escuchando, iglesia? Estamos aprendiendo a vivir en los tiempos de prueba. Entonces, vamos al punto 3 de la sabiduría, el punto 4, perdón, porque aquí vemos que no debemos menospreciar la corrección de Dios. Vamos al punto 4. La sabiduría de Dios trae paz a nuestro corazón y nos añade años de bienestar, de prosperidad y de honra. Proverbios 3, versículo 16, dice la palabra: largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Como dije hace un momento, si tú aplicas a tu vida los consejos, la sabiduría de Dios, entonces Dios te va a prosperar. Porque Él sabe que estás caminando en su perfecta voluntad. Iglesia, con todo mi corazón, este mensaje me dio el Señor. Me puso en el corazón un anhelo ferviente que Él tiene, que tú seas prosperado. Él dice en su palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Y tu alma prospera en la obediencia a Dios. Aún cuando tú obedeces al Señor, tus oraciones son contestadas. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8. Dice la palabra: si permanecéis en mí
y mis palabras y mis consejos permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y Dios te va a otorgar lo que tú has estado anhelando. Dios te va a otorgar, hermano, créeme. Dios es fiel y justo. Ya Él nos limpió de pecado. Pues ahora estamos bajo su dirección y estamos bajo su provisión. Mira lo que dice el versículo 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué hacían los discípulos del Señor? Obedecían sus enseñanzas. Tú eres un discípulo del Señor. Ahora vamos al cuarto punto, la oración pidiendo sabiduría. ¿Sabías tú que hay una oración pidiendo sabiduría? A ver, ¿cuántos sabían que hay una oración pidiendo sabiduría? Está en el libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses 1, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabes cómo oro por ustedes? Cuando algo les sucede a ustedes, yo no le pongo al Señor delante sus fallas. Yo le digo, Señor, quita la venda que el enemigo ha puesto y dale sabiduría. Revélale cómo tiene que obrar en este tiempo difícil. Y aquí estamos viendo esta palabra poderosa. Pide sabiduría e inteligencia a Dios. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tú le pides eso al Señor? Mire el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Iglesia, te voy a decir algo. Cuando tú no lees la palabra de Dios, cuando tú dejas de leer, dejas de escucharle a Dios un día, cuando tú dejas de oír el consejo de Dios, ¿sabes lo que sucede en tu vida? Te estancas. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la vida cristiana para ir progresando conforme escuchamos a Dios. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo busca distraerte de diversas maneras para que no oigas la palabra de Dios, para que tú no tengas el consejo de Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Te estancas. Ahora, voy a decirte algo. La presencia de Cristo traía su sanidad, su restauración. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, el poder sanador de Cristo se manifestaba. Dios no se ha separado de su poder sanador. Dios no se ha separado del poder milagroso. Dios sigue siendo el Dios sobrenatural. Ahora, escucha, iglesia. Escucha. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no todos los días hay cosas sobrenaturales? ¿Por qué no todos los días está la provisión del Señor si la palabra dice que su gracia está sobre nosotros? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no le escuchamos al Señor. Y lo que va a pasar es que el momento que no oímos la voz de Dios, nuestra fe se va a estancar. Y va a entrar la duda, la incertidumbre. Y un ambiente negativo te va a rodear. Eso es lo que busca el diablo. En diversas cosas va a tratar de robarte la fe. Porque el diablo sabe que con la fe tú llegas a alcanzar grandes promesas de Dios. Van a suceder cosas poderosas en tu vida. El Dios poderoso está contigo. El Dios de gloria está contigo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos esta mañana. Ahora tienes una respuesta. Ahora tienes
una enseñanza clara de lo que tienes que hacer en los momentos de tribulación. Y ahí donde estás, levanta tu mano si has estado pasando una prueba, si has estado pasando alguna situación. Pues hoy el Señor te dio el consejo. Toma este consejo del Señor, busca el conocimiento de Dios, busca la sabiduría, pídele al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, este momento, Señor, a toda situación difícil, contraria, adversa, nosotros la reprendemos aquí en el nombre de Jesucristo. Y Padre Celestial, abre puertas en la vida de cada uno, dándonos sabiduría, dándonos esa paciencia, esa virtud para saber esperar tu obrar, Señor. Te agradecemos esta mañana y declaro que todas esas circunstancias tú la tienes en control. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es su nombre? Marco Palacio. ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? Mi vida antes era muy desordenada. De la edad de los 13, 14 años empecé a consumir alcohol y toda mi vida empecé solo a estar tomando. Después empecé a consumir otras sustancias. Pero mi vida fue muy desordenada y mi mujer ya no quería estar conmigo. Muchas veces yo le prometía que no iba a tomar, pero siempre recaía, volvía a tomar. Llegaba a mi casa, hacía problemas, escándalos. Hasta que un día decidí ya no seguir tomando, pero no encontraba cómo podía levantarme. Cada vez lo intentaba, pero vuelta caía. Una vez casi me mataron, me dispararon, pero Dios tuvo misericordia de mí, un propósito grande en mi vida, que no llegó a hacerme daño. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió su vida? Hubo un momento en que yo me senté en mi casa y le dije a mi señora, me falta algo. Ella me dijo, ¿pero qué te falta? Todo tienes. Yo le dije, no, me falta algo. Desde ese día empecé a buscar qué era lo que me faltaba. Y me llamó la atención comprarme una Biblia. Pero yo quería leer la Biblia, pero necesitaba ayuda de alguien. Yo dije, alguien tiene que enseñarme a leer la Biblia. Hasta que un día un amigo me dijo, ándate acá a una iglesia, ahí te va a ayudar. Y me fui con mis hijos, llegué a la iglesia, al centro de oración. Y cuando entré sentí una presencia grande, alguien me abrazó y no había nadie de ese lado. Yo sentí un abrazo y me dijo, a ti te estaba esperando. Y eso no se puede borrar de mi mente, ese día, ese momento que yo llegué. Y cuando llegué me invitaron, pasé adelante y vi cómo mis hijos cantaban canciones que nunca habíamos escuchado. Y yo también empecé a cantar. Que ese momento me quebranté, empecé a llorar. Y lo único que le dije al Señor, Señor, tú me trajiste aquí, yo quiero ser un instrumento para ti. Encontró lo que estaba buscando. ¿Y cómo es su vida ahora? Ahora mi vida ha cambiado, doy gracias a Dios, tengo un buen trabajo, me han elegido como un instrumento ahí en la fábrica para poder guiar a otros jóvenes sobre que se alejen del alcoholismo, de las drogas. Dando gracias a Dios, ha abierto una puerta en la fábrica donde tenemos un grupo que nos reunimos cada jueves y damos testimonio de cómo es la vida de ahora con Dios y la vida antes, cómo era sin Dios. Muy gentil, que el Señor le bendiga y que le siga prosperando. Vamos a darle un aplauso. Para ti, aún en medio de la tempestad, no hay imposible para ti. Tiempos de avivamiento. Te enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Vista bien, vista formal, vista en Cravax.
Ropa para caballeros que quieren vestir elegante. Avenida Remigio Crespo 108 y Avenida Solano. Teléfonos 281-2555, 094-2241-58. Cravas, más que un hombre elegante. Extiende tus brazos de amor. Centro de Oración para las Naciones le invita a un tiempo en la presencia del Señor, Noche de Milagros, todos los miércoles a partir de las 19:30, en el local de la iglesia ubicado en la avenida 10 de agosto y Ricardo Muñoz Dávila, con la pastora Betty Cardoso. Está cordialmente invitado. Extiende tus brazos de amor. Trame Austral, Oficina de Trámites, Aduanas, Representaciones, Nacionalización de maquinaria, prendas de vestir, calzado, etc. Contamos con logística de transporte a nivel nacional e internacional. Trame Austral está ubicado en Jaime Roldós 480 y Huayna Cápac. Edificio El Consorcio, sexto piso, oficina 604. Contáctenos 286-2318. Silencio, relájense, esa no es la mejor manera de arreglar un problema. Quiero que por favor uno por uno me cuenten qué es lo que está pasando. Es que mire, ella siempre llega tarde como No sé si ustedes han visto mi programa en Museo Televisión. ¿No? Bueno, esta es una familia ideal para que nos acompañe en un hogar casi perfecto. Un programa variado. Tres grandes amigos a diario. Comparten sus experiencias. Te recuerdan valores de familia. Se divierten con sus ocurrencias. Tres de tus conductores favoritos. Ellos te divertirán. Te acompañarán. Siempre junto a ti. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara si no fuera porque estoy
revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.